Jesús Caldera és llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia, diputat des de la segona legislatura i ministre de Treball i Afers Socials a la 8a legislatura, és a dir, entre el 2004 i el 2008. A partir d'aquell any es responsabilitza en crear i posar en marxa una gran fundació destinada a impulsar les noves idees i projectes de futur dins el Partit Socialista. Aquesta fundació s'anomena Idees, i d'aquestes idees, com ara les de caire progressista que serveixen per sortir de la crisi, l'exministre n'ha vingut a parlar aquí a Catalunya. Señor Caldera, buena tarde, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y bienvenido a Barcelona y a Comradio. Muchísimas gracias, como si estuviera en casa. Aunque sigue siendo un hombre público, que se le reconoce prácticamente todo el mundo por la calle, son 2 años ya sin salir cada día en los telediarios. ¿Se valora más la calidad de vida o se echan de menos las altas cuotas de poder? ¿Cómo va? Se valora más la calidad de vida, aunque en mi caso siempre fui consciente de que el poder estaba muy repartido. Estoy escribiendo un ensayo, lo hablábamos antes de entrar en la entrevista, y ahí cuento que lo más importante, para mí lo más importante, lo que me llevo, son los momentos intensos de contacto con seres humanos, con personas, y los momentos en que hicimos leyes de reconocimiento de derechos o de ampliación de derechos, más que el pretendido poder que se ejerce desde un ministerio, que no es tanto. No, porque es verdad, puedes poner en marcha leyes, medidas, acciones, pero poder como tal, el poder está súper repartido en comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG, grupos sociales. Creo que eso es lo positivo de la democracia, pero bueno, ahora tengo más tiempo para reflexionar y digamos el espacio que ocupo es diferente, sí, más tranquilo. Recuerdo aquella metáfora que utiliza a menudo Felipe González, que dice que cuando uno deja de ser presidente se convierte en un jarrón chino. No sé si cuando uno deja de ser ministro también se convierte en jarrón chino, o proyectos o realidades como la Fundación Ideas no permiten esa situación. No lo permiten. De todos modos, no es lo mismo haber sido presidente con la calidad y profundidad de Felipe González que haber sido ministro. Pero yo sigo en activo con una dimensión distinta. No es lo mismo tener que tomar decisiones cada día que estar pensando en un laboratorio de ideas acerca de la realidad actual, de la severa crisis que padecemos. Además, esta es una crisis, en mi opinión, de valores. Todo el mundo dice, esto es una crisis económico-financiera. Sí, pero ese es un resultado. Para haber llegado a esta crisis financiera y económica, ha habido antes un sistema de valores que se propuso, que se, digamos, propugnó abiertamente, de individualismo agresivo, de ganancia a toda costa, de consideración del ser humano como una persona que solo mira por su interés individual. Se decía que esto era positivo para la economía y ha resultado que no era bueno en términos de valores, porque ha aumentado las desigualdades, pero tampoco era bueno en términos económicos. Entonces, porque nos ha llevado a la crisis más grave de los últimos 80 años. Entonces, estar ahí en un laboratorio de ideas que te permite analizar esta realidad. Tenemos un comité científico con personalidades de todo el mundo, importantes economistas, algunos premios Nobel como Joe Stiglitz, también está Jeffrey Sachs. Eso te permite tener una visión distinta, una vista distinta sobre la situación, pero que es muy enriquecedora, y hay problemas graves que tenemos que intentar corregir. Hablaremos de esta crisis. Por cierto, Celestino Corbacho aún le habla. Lo digo en broma, por el legado. Sí. Yo tuve... Le tocó bailar con la más fea, sin duda. Claro, yo tuve un tiempo distinto. Por ejemplo, en el año 2007, se recuerda poco, en el tercer trimestre del 2007, por primera vez en nuestra historia, nuestros datos de empleo fueron iguales a la media europea. No había ocurrido nunca. Tasa de actividad, es decir, gente dispuesta a trabajar. Siendo usted todavía ministro, ¿eh? 2007. Tasa de actividad, por encima de la media europea. Tasa de empleo, también por encima. Y paro justo en la media europea, 7,9%. O sea que este país dio un salto de gigante, lo consiguió. Ahora la crisis es muy grave, pero creo que en el futuro volveremos otra vez a esa situación. Y a mí me tocó un momento distinto. También es verdad que aprovechamos aquel crecimiento económico para extender los derechos sociales, para profundizar en el capital social de este país, que se necesitaba, porque
todavía era muy débil, y sin embargo el tiempo de Corbacho ha sido muy distinto, ha sido un tiempo de crisis, complicado y diferente, claro, no tiene nada que ver. Nada que ver. En cualquier caso, en estos últimos años de su mandato, 2007-2008, ¿no se intuía un devenir inmediato en forma de crisis mundial, espectacular, histórica? ¿No habían datos que nos apuntaban hacia allí? No con demasiada claridad, lo que sí había era ya teníamos una preocupación sobre las llamadas burbujas. Es decir, bienes que de repente crecían en precio, ¿no? Especialmente la burbuja inmobiliaria, y que eso podía llevar a una situación difícil, pero nadie esperaba que se produjera con tanta virulencia, con tanta fuerza el estallido de la crisis económica. Nadie pensaba que gigantes como Lehman Brothers en Estados Unidos pudieran quebrar de la noche a la mañana. Es más, un presidente muy conservador como fue George Bush ni se dio cuenta de que llegaba la crisis y tuvo que tomar unas decisiones, todavía en su presidencia, plenamente keynesianas, es decir, salvar a las empresas privadas con dinero público, algo que él aborrecía, porque su pensamiento era muy distinto, su pensamiento era bastante insolidario, es decir, cada uno que se las arregle como pueda, ¿no? Entonces, cuando se produce la crisis, tiene que utilizar los recursos públicos para lo que llaman en Estados Unidos un bailout, para salvar al sistema financiero, porque es necesario para la actividad económica. Entonces era difícil de prever. Sí, se veían algunos síntomas de que podía haber problemas, pero todavía a principios de 2008 yo recuerdo que los datos de empleo eran positivos aún y que empezaron a torcerse en España a partir de abril, mayo del 2008. O sea que era difícil. Pero tardamos públicamente, en eso estaremos de acuerdo. Hablo sobre todo del presidente Zapatero, del portavoz del gobierno, en aceptar o en hablar con la palabra crisis, ¿no? No sé si ese impasse nos perjudicó de alguna manera. Bueno, él, a la vista de lo ocurrido, parece que sí. Hasta el mismo presidente lo admite, pero yo creo que su intención era honesta, ¿no? Cuando tú gobiernas, un país ya había ganado las elecciones, por tanto, estaba al frente de nuevo con un gran caudal de confianza pública, especialmente en Cataluña, donde se nos dio un apoyo extraordinario. Quiero decir aquí, por cierto, que muchos ciudadanos en España, yo creo que la mayoría, admiramos a Cataluña. Yo soy salmantino, y como ustedes comprenderán, sus oyentes, ha habido un expediente muy duro en mi provincia con los llamados papeles de la guerra, con la devolución de documentos legítimos a ciudadanos. Tenía previsto hablar de ello también, claro. Luego si hablamos de Cataluña, y yo he pasado momentos difíciles y nunca he renunciado a expresar mi admiración, el reconocimiento, el respeto a Cataluña, un país, una sociedad muy avanzada y muy solidaria, y a la ayuda que nos ha dado. Cataluña, por ejemplo, tiene superávit, es decir, aporta más al sistema de pensiones de lo que recibe, y otras partes del territorio nacional, en otras ocurre lo contrario. Entonces esos ataques tan desconsiderados, tan brutales a la identidad de Cataluña, a su tejido social, a su cultura, a lo que representan, me han parecido jugar con fuego. Eso lo ha hecho la derecha española y espero que los ciudadanos se lo tengan en cuenta en su momento.